Buenas tardes a todos, bienvenidos mis queridos hermanos a este culto de oración. Como Samuel decía la semana pasada, ya nos podemos reunir presencialmente los domingos y es un gozo, pero seguimos con esta prudencia en esta situación tan especial en la que nos encontramos y también estamos agradecidos en poder tener tecnologías que nos permitan mantener la prudencia y al mismo tiempo mantener nuestras reuniones y poder dirigirnos juntos en oración a nuestro Señor. Así que, si me permitís, en primer lugar, antes de compartir la palabra, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y que sea Él quien nos dirija en todo momento. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos muy agradecidos por tus cuidados en estos momentos de toda la situación que ocurre a nivel mundial, Señor. Estamos preocupados por la situación, pero también estamos tranquilos, gozosos, confiados en que tú eres un Dios soberano y estás bajo el control de todas las cosas. Y en estos momentos queremos que sea tu Espíritu el que nos dirija, el que controle nuestras mentes, nuestras palabras, nuestros oídos, nuestros ojos, y que la atención esté destinada a ti, a lo que tú nos tienes que decir, que quites de nosotros todo lo que pueda estorbar y que también en el tiempo de oración que podamos tener cada uno en nuestras casas, con nuestras familias, Señor, y juntos en espíritu, pues que podamos dirigirnos a ti, darte la alabanza, la gloria, la honra que solo tú te mereces. Te damos las gracias y pedimos tu dirección en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El 21 de diciembre de 2012 fue la fecha en la que el calendario maya decía que iba a llegar el fin del mundo. Llegó el 21 de diciembre de 2012 y ¿qué pasó? Pues que al día siguiente fue 22 y el mundo seguía donde estaba. Algunos suspiraron aliviados, muchos se burlaron de este calendario maya, pero otros siguieron investigando señales, atisbos de este fin del mundo, de este día del juicio final, y el científico estadounidense Paolo Tagalogin prosiguió estudiando este calendario maya y se dio cuenta, según sus cálculos, que había habido un error de cálculo, valga la redundancia, que la fecha del fin del mundo que se había anunciado no era la fecha correcta. Según él, este error de cálculo suponía que había que sumar 11 días por año y tras reajustar todos los cálculos, la fecha del fin del mundo resultó que daba para el 21 de junio del año 2020, es decir, este domingo pasado. Pero como podéis observar, aquí seguimos. Y tanto este científico como el calendario maya se han vuelto a equivocar. Y mientras muchos siguen especulando en cuándo será esta fecha del juicio final, cuándo vendrá este fin del mundo, y algunos le llaman holocausto nuclear, otros calendario maya, tercera guerra mundial, incluso pandemia, lo cierto es que solo Dios sabe la fecha de ese día del juicio final. Y lo único que nosotros podemos saber es que el juicio final es un día real, que llegará cuando Dios quiera, y que el veredicto para muchos ese día del juicio, tristemente, será el de culpable, y la condena será una condena eterna en el infierno. La doctrina del infierno nunca ha sido una doctrina muy popular. A nadie le gusta oír de una condenación por toda la eternidad, un castigo eterno para aquellos que no aceptan a Dios como Señor y como Salvador de sus vidas. Pero lo triste es que muchas iglesias están empezando también a dejar de hablar del infierno, están empezando a dejar de hablar del juicio y únicamente hablan del amor, cuando paradójicamente la mayor prueba de amor que podemos tener los creyentes por los incrédulos es predicarle el Evangelio, mostrándoles su realidad de condenación y presentándole la buena noticia de que hay solución para esa condenación a través de la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Precisamente fue el Señor Jesucristo el que más habló de la realidad del infierno y de la realidad del juicio final. Por ejemplo, en Mateo 23:33 dijo: serpientes, camadas de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? En Mateo 10:28 dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y podíamos seguir leyendo a lo largo de las Escrituras.
la parábola de las vírgenes prudentes y de las vírgenes insensatas, la parábola de la cizaña y del trigo, la de los pescadores y la red, muchos otros textos a lo largo del Nuevo Testamento, Mateo 5, Mateo 10, Mateo 11, Mateo 12, Mateo 18, Mateo 23, Marcos 9, Juan 5, y por si hubiese alguna duda que pudiese quedar, dice Hebreos 9, 27, el autor de Hebreos dice que está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hermanos, no nos dejemos engañar por aquellos que predican que Dios es solo amor y que no existe el infierno ni existe la condenación. No nos dejemos embaucar por aquellos que tratan de reinterpretar las Escrituras para que sean más asequibles, más cómodas a nuestra manera de pensar, a nuestra sabiduría humana. No caigamos en la tentación de amoldar la palabra de Dios a nuestra opinión y que así nuestra conciencia sea anestesiada y podamos vivir como nos dé la gana, pensando que al final Dios va a salvar a todo el mundo. La palabra de Dios es clara. El juicio final se acerca. Y lo que nos tenemos que preguntar no es cuándo llegará, cómo llegará, sino ¿estamos preparados realmente para cuando llegue ese día? Porque la situación en la que tú y yo nos encontremos con respecto a Dios va a marcar la manera en la que vamos a enfrentar ese día, con confianza o con temor. A lo largo de la carta de Primera de Juan que estamos viendo los jueves, el apóstol nos ha ido enseñando una serie de enseñanzas y luego repitiendo la misma enseñanza pero de forma negativa. Al contrario, por ejemplo, el que ama a su hermano ama a Dios, el que no ama a su hermano no ama a Dios. El que ama conoce a Dios, el que no ama no conoce a Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no nos oye no conoce a Dios. Y en nuestro texto de hoy, Juan va a hacer algo parecido, ya que nos va a hablar, por un lado, de la confianza en el día del juicio, en contraposición al temor en el día del juicio, que básicamente es lo opuesto a tener dicha confianza. Y me gustaría que abrieseis vuestras Biblias y me acompañaseis a la primera carta de Juan, al capítulo 4, y vamos a leer los versículos 17 y 18. Primera de Juan 4, versículos 17 y 18. Y dice así la palabra del Señor: en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros también en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Hasta aquí la palabra de Dios. Y aunque el apóstol Juan está hablándonos del juicio, su propósito para con estos lectores no es el de que tengan miedo, sino todo lo contrario, el de afirmar a estos verdaderos cristianos en su ánimo, en el que no han de tener miedo al día del juicio final, sino que pueden acudir a ese día con confianza, con la confianza en que Dios les ha salvado, que sus pecados han sido perdonados y que su destino final no es la condenación, sino la gloria en los cielos con su Señor. En esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Juan nos ha estado hablando de cómo los creyentes podemos amar a Dios y podemos amar a los hermanos porque Dios nos amó primero, porque primeramente hemos experimentado en nosotros prácticamente ese amor y ahora lo podemos demostrar a los demás. Pero hay otra cosa que también nos da el amor de Dios, otro efecto que produce ese amor de Dios en nosotros, y es que nos da confianza para el día del juicio. Cuando un condenado es culpable y lo sientan en el banquillo de los acusados, cuando está esperando que el juez pronuncie su veredicto, ese condenado espera con miedo la pronunciación de las palabras del juez. Y todos los seres humanos, tú, yo, todos los seres humanos, debido a nuestra situación, a nuestra naturaleza pecadora, a que nacemos pecadores merecedores de la justa ira de Dios, pues somos culpables delante de Dios. Sabemos que merecemos ese castigo, pero los creyentes, aun siendo merecedores de ese castigo, sabemos que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario el coste de nuestra culpa, nos hizo libres de esa culpa y ahora nos podemos amparar en su justicia perfecta. Por tanto, en el día del juicio no estaremos sentados en el banquillo de los acusados. Y cuando el juez justo dicte su veredicto, podemos estar tranquilos de que vamos a ser hallados no culpables y que si se va a oír nuestro nombre en algún momento es porque está escrito
en el libro de la vida. Ya nos dijo el apóstol Juan en esta carta, en el capítulo 2, versículos 28 y 29, y ahora, hijos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Si sabéis que él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él. Sabemos que somos nacidos de nuevo porque permanecemos en él, y por lo tanto tendremos confianza cuando él venga a juzgar al mundo. En el capítulo 3 de esta carta dice los versículos 2 y 3, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. La prueba de esta confianza es que todo el que tiene la esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Los creyentes compartimos la pureza de Dios, y esto nos da confianza en la esperanza cierta que tenemos en Él. Y ahora Juan vuelve a decir algo similar en el versículo 17. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Nos hemos parado a pensar las implicaciones que tiene esta maravillosa declaración. Como Él es, así también nosotros somos en este mundo. Esto significa que el Padre nos trata a los creyentes del mismo modo que lo hace con su Hijo Jesucristo, porque hemos sido vestidos de la justicia de Cristo, y entonces como Él es, así somos nosotros ahora en este mundo. Aunque en este mundo seguimos siendo imperfectos, aunque en este mundo seguimos siendo afectados por el pecado y seguimos pecando, el Espíritu Santo que mora en nosotros, día a día, en nuestro proceso de santificación nos va ayudando y vamos siendo poco a poco más y más conformados a la imagen perfecta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y esto cómo sucede? Pues por medio del conocimiento de su palabra, de la oración, de las pruebas, de ser edificados los unos a los otros en la iglesia. Y cada vez podremos afirmar con mayor rotundidad las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 2:16. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la misma actitud que nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la confianza y la dependencia de Dios, en cuanto al perdón, en cuanto al servicio, y por lo tanto nos podemos presentar confiadamente ante el Padre, como el Señor Jesucristo lo haría, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Cuando llegue el juicio final, nos encontremos cara a cara delante de Dios, en nuestros corazones habrá confianza y no temor. Sigue diciendo el versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Como muchos sabéis, dice el principio de Arquímedes que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba, igual al peso del fluido desalojado. Si el temor, el miedo, es el líquido que hay en nuestro cuerpo, es ese fluido, cuando el amor de Dios entra en nosotros, ese amor empuja a ese temor hacia afuera, ese temor va rebosando fuera de nosotros hasta que llega un momento que el amor de Dios cubre todo nuestro ser y ese temor ha quedado fuera, porque el amor echa fuera el temor. Pero sigue diciendo el versículo 18 que el temor involucra castigo. Y no hace mucho veía en un vídeo de WhatsApp que me enviaban cómo se veía enfocando la persona que estaba grabando un sofá completamente destrozado, con los muelles por fuera, el espumillón por fuera, y detrás de unas cortinas se veían las patitas de un perro. El dueño del perro descorría la cortina y se veía al perro cabizbajo, con la mirada triste y la cabeza agachada, porque sabía que había cometido algo malo y sabía que le esperaba el castigo de su dueño. Pero el temor no es solo algo de los animales, sino que es algo que está desde el principio de los tiempos en el ser humano. El temor involucra castigo, y esto lo vemos desde el Edén. Cuando Adán y Eva pecan, ¿cuál es su primera reacción? Esconderse. Dios llama a Adán, le pregunta, ¿dónde estás? Y Abraham responde, Génesis 3:10, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo, y ¿qué hice? Me escondí. El temor involucra castigo, y el temor produce, ese miedo produce que te quieras esconder, que quieras huir de Dios.
Esto pasó en el principio de la humanidad y esto va a pasar en el final de la humanidad. Dice Apocalipsis 6, versículos 15 al 17, que los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, ¿y quién podrá sostenerse? Su temor le lleva a esconderse, le lleva a huir, al igual que se escondieron y huyeron Adán y Eva. Pero nadie puede escapar de los ojos omnipresentes y omnipotentes de Dios. Su temor les llevará a esconderse porque saben que les viene un castigo que merecen justamente, porque el temor involucra castigo. Esto es una realidad futura que sucederá cuando Cristo vuelva. Pero si todavía no tienes a Cristo en tu vida, deberías empezar a temer ya. Deberías empezar a tener miedo ahora mismo. Ese día no sabes cuándo vendrá. Puede que venga pronto, puede que venga dentro de mucho tiempo, pero lo que no sabes es el tiempo que te queda a ti en esta tierra. Puede que vivas muchos años o puede que el Señor te llame hoy mismo, esta noche, a su presencia. Y cuando estés cara a cara con Él, ya será tarde para arrepentirte. Deberías de empezar a temer ya, pero no temer para huir y esconderte debajo de las peñas, en las rocas, sino para salir corriendo hacia la cruz de Cristo. Y corriendo no con miedo, sino con confianza de que Cristo quiere salvarte. De que si te arrepientes verdaderamente de tus pecados y por fe le pides que te perdone y que sea el Señor y Salvador de tu vida, Él te va a salvar, porque Él es el único camino, Él es el único que puede hacerlo. No hay otro camino al Padre si no es a través de su Hijo Jesucristo. Por el contrario, los creyentes que hemos sido y estamos siendo perfeccionados en el amor, no enfrentaremos el castigo final. Dice Romanos 5:9, que habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Primera de Tesalonicenses 1:9 y 10. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros, y de cómo os convertisteis de los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero, y de esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y más adelante, en el capítulo 5 de esta primera carta a los tesalonicenses, el versículo 9 dice que Dios no nos ha destinado para ira, sino para obtener salvación. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. El temor involucra castigo, pero los creyentes tenemos la confianza y la seguridad de que hemos sido librados del castigo, librados de la ira, librados del juicio, gracias al amor de Dios demostrado en la obra de Jesucristo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Y este amor nos libra del temor. Sigue diciendo el versículo que el que teme el juicio de Dios no es hecho perfecto en amor. Y aquí me gustaría aclarar un par de cosas. La primera es que no confundamos la palabra temor que aparece aquí con la palabra temor que estamos mandados a tener los creyentes. Cuando aquí dice temor, está haciendo referencia a miedo, a terror, a pavor respecto al juicio. Mientras que Proverbios 1:7 sabemos que el principio de la sabiduría es el temor reverente a Dios. El cristiano no tiene miedo de Dios, sino que tiene un temor reverente, profesa una honra reverente ante la grandiosidad de nuestro Padre Celestial. Pero mientras que el no creyente tiene pánico al juicio final, ese temor, ese miedo, ese terror desaparece en el creyente y se convierte en confianza. Es más, dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:8, en el futuro me está reservada la corona de la justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El creyente no solo no tiene miedo, no tiene terror a la venida de nuestro Señor, sino que ama, desea que nuestro Señor venga ya. Y la segunda cosa que quiero aclarar respecto a este versículo no está diciendo que si tienes algún temor respecto al día del juicio final, significa que no eres nacido de nuevo. Eso no dice este versículo. Lo que está diciendo es que el amor de Dios todavía no se ha perfeccionado en ti,
si tienes algún temor a este día. Recordad que hemos visto que en este contexto perfeccionar significa madurar. No es que Dios nos ama con un amor imperfecto y que se perfecciona en ti porque eres el más listo, el más guapo, el más alto, el más fuerte, no. Sino que ese amor perfecto de Dios va madurando en ti, va creciendo en ti cada día, te va llenando cada día más y más y empujando fuera de ti ese temor, hasta que en algún momento rebose el amor y no haya más temor. Cuando estamos andando por el camino correcto, que nos marca Dios por medio de su palabra, cuando somos personas que no aman solo de palabra, sino con hechos y en verdad, que aman de una manera práctica, entonces podemos decir que el amor de Dios se está perfeccionando en nosotros. Y esto no significa que somos personas perfectas, no significa que somos personas sin fallos, sino que estamos madurando, estamos siendo perfeccionados en ese proceso de santificación progresiva hasta que seamos cada vez más y más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos y hermanas, qué paz, qué gozo tiene que traer a nuestras vidas saber que podemos presentarnos confiadamente ante nuestro Señor en el día del juicio. Pero no hemos de perder de vista una cosa jamás. Esta confianza no se basa en ningún mérito que nosotros podamos aportar, sino que se basa en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, derramada a nuestro favor, que nos limpia de todo pecado. Esta expiación hace posible que ahora, por el poder del Espíritu Santo que mora en cada creyente, podamos caminar por esta vida como Dios nos manda en su palabra. Pero perfeccionarse en amor no nos expía del pecado, sino que certifica visiblemente la obra expiatoria de Cristo en nosotros como algo real. No nos salva, sino que es una prueba visible de nuestra salvación y que nuestra profesión de fe es algo real y algo auténtico. Dios nos amó primero en Jesucristo. Ahora nosotros podemos amar como Él ama. Dios hace rebosar su amor en nosotros de manera que el temor queda desbordado de nosotros y cae fuera y es expulsado. Jesucristo volverá y nos podemos presentar ante Él con confianza, sin temor al juicio. Meditemos en la obra de Dios y que el fruto de esa obra se manifieste visiblemente en nuestras vidas. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, hermanos. Amén.